Ya estoy haciendo las prácticas del máster con el AUDIR y me han invitado a formar parte de esta charla y nada, estoy muy contenta de poder colaborar. Por mi parte, me gustaría empezar diciendo bueno, que la preocupación por la crisis climática existe, creo que no se puede negar, pero no supone una prioridad dentro del contexto en el que estamos, donde se prioriza antes la productividad o el beneficio económico. Partiendo de esto, solo se aplaca el tema de la crisis climática dentro de la agenda política y de actuación cuando ocurre una gran catástrofe que deriva de ello. Por muchas medidas de recomendación que tenemos por parte de las Naciones Unidas, solo se quedan en eso, en recomendaciones, sobre todo dirigidas a las empresas y en impuestos que las grandes multinacionales pueden aplacar sin problemas. Es verdad que surgen campañas de concienciación ciudadana y de sensibilización hacia el cambio climático que buscan sobre todo emocionarnos, apenarnos, hacernos sentir culpables y responsables como individuos, y son unos sentimientos que realmente no concuerdan con el argumento presentado, pues se trata de una lucha colectiva, ya no solo para mejorar la situación, sino para acabar con ella, acabar un poco con la huella de carbono que dejamos en el planeta para poder tener un futuro como ya hemos comentado, ¿no? Es aquí donde yo veo la preocupación más grande de los jóvenes, ¿no? Un poco ver en qué se está convirtiendo el mundo y lo difícil que es que cambien las dinámicas de los gobiernos y de las grandes empresas. Los jóvenes estamos viendo cómo se implementan políticas verdes en las agendas de algunos partidos políticos, pero es muy desesperante ver cómo no nos sentimos representados debido a que el sistema y la manera en que funciona la política no fomenta las voces de los jóvenes en ese sentido. Es verdad que hoy en día, perdón que se me acaba la voz, es verdad que hoy en día tenemos algunas grandes empresas que reciclan materiales y cuya huella de carbono es bastante baja, pero aún así el compromiso tiene que ser masivo. Las nuevas formas de capitalismo verde que se les ocurren a las empresas cada vez que surge un nuevo movimiento se regocijan en que los ciudadanos creamos que están concienciados con la crisis ecológica. Pero el cambio tiene que ir más allá de una publicidad o un greenwashing, tiene que ser más en la productividad y el sector productivo de la empresa. También sí que es verdad que se ha avanzado bastante respecto a la visibilización de las opiniones de los jóvenes en plataformas como Juventud Opina de la UNICEF o el movimiento Fridays for Future. Aún así, es imposible que no nos replanteemos la manera de actuar de las personas, de los gobiernos, sobre todo de las grandes esferas, y que no nos preguntemos cómo operan respecto a este cambio tan acelerado de cambios en el clima, de meteorológicos, de los fenómenos naturales extremos, de la extinción de las especies, el aumento del nivel del mar, epidemias, etcétera, ¿no? Y desde las juventudes activistas se aboga por el progreso científico y la visibilización, sobre todo en los medios, de gente joven que está muy preparada para hablar de este tema con el respeto que merece. Un poco para acabar, por mucho que dejemos la crisis climática de lado, en cuanto aparecen temas que se consideran más importantes en la agenda, este sigue ahí, ¿no? El problema con el desajuste climático no para y tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo. Como ahora, por ejemplo, el surgimiento de la pandemia del COVID, el temporal Filomena desde hace un tiempo, las inundaciones masivas en Indonesia, los millones de muertos por el agua contaminada en países tercermundistas, etcétera. A los jóvenes nos preocupa y nos frustra muchísimo ver cómo, a pesar de que se den pequeños avances, se sigue ignorando de raíz el problema y se sigue lanzando a un segundo plano, como si esto no supusiera el fin del mundo tal y como lo hemos visto y el fin de la especie humana si seguimos por este camino, ¿no? Y al hacerme yo estas reflexiones y plantearme tantas cosas, me surgen ciertas preguntas, igual muchas de ellas retóricas, ¿no? O sin respuesta inmediata, como por ejemplo el cómo conseguimos que se escuchen las voces de los jóvenes y no se queden solo en conferencias vacías que se olvidan al cabo de unos días, ¿no? Creo que es un problema transversal que nos afecta a todos, independientemente de nuestra situación personal, ¿no? ¿Qué cambio debería darse dentro del paradigma para que las empresas más contaminantes empezaran a comprometerse? ¿Cómo nos podríamos unir como sociedades internacionales en pos de la salud del planeta? ¿Cuándo podremos desligar la productividad económica de las medidas de riesgo del cambio climático y asumiremos que es una situación de emergencia y muy alarmante que necesita volverse prioridad? Y no es necesario, además, que las políticas locales y nacionales por la salud del planeta
hagan un cambio de perspectiva que favorezca una posición interseccional. Se tendría que ligar este tema a la prohibición de la explotación de personas del tercer mundo, de territorios, de deforestaciones, bueno, y todo un sinfín de problemas, ¿no? Y nada, ahí van un poco, os he lanzado un poco brevemente mis preguntas y mis pensamientos. Espero que podamos tratar más en profundidad estos temas hoy y muchas gracias.